베레아 사람은 Y estos 데살로니가에 eran 있는 사람보다 más nobles que 더 los que estaban en 신사적이어서 Tesalónica, que 간절한 recibieron la 마음으로 palabra con toda 말씀을 받고 solicitud, 이것이 escudriñando 그러한가하여 cada día las 날마다 escrituras 성경을 para ver si 상고함으로 estas cosas eran 그 así. 중에 믿는 Así 사람이 que creyeron 많고 muchos 또 de ellos, 헬라의 y 귀부인과 griegas, griega 남자가 extensión, 적지 y no 아니하다. pocos hombres. 아멘. Amén. 내 영혼아, Alma mía, unámonos misericordiosos, fieles y fuertes. 하나님 아버지, Padre Dios, te damos gracias por permitirnos este día santo y nos has dado la oportunidad de obedecer a este llamado de Jesucristo y entregar este culto delante tuyo. Padre Dios, ayuda, Señor, que todos nosotros, tú estés con cada uno de nosotros en este culto y que tú nos has amado en medio de tu misericordia y ayuda, Señor, a poder tener ese culto que sea apto delante tuyo, y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dándolo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. 갈 길을 밝히 보이시니 주
오늘 또 하나님의 은혜 베푸시도록 En esta hora oremos en arrepentimiento para que el Señor nos dé su misericordia. Padre Dios, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, porque nos has dado la oportunidad nuevamente, Señor, de venir delante tuyo y arrodillarnos delante tuyo. Padre Dios, ten misericordia de cada uno de nosotros. Padre Dios, nosotros, Señor, somos tan débiles. En cada momento, sin tu ayuda, no podemos seguir adelante. Y en todo momento siempre estamos pecando, siempre pensando en nosotros mismos, en nuestras propias cosas, siendo egoístas delante tuyo. Padre Dios, ayúdanos, Señor, que todos nosotros, Señor, podamos tener ese corazón humilde delante tuyo, en el cual, Señor, pueda recordar tu palabra, esa enseñanza que nos has dado. Padre Dios, ayúdanos, Señor, a no menospreciar tu palabra, sino ayúdanos, Señor, para que todos nosotros, Señor, podamos ver esa palabra y poder arrodillar y a poder nosotros, Señor, tomar esa palabra, Señor, y convertirla en nuestra. Padre Dios, ayúdanos, Señor, a ser transformados y ser esos verdaderos cristianos en cual que puedan 예수 triunfar. 이름으로 Y hemos orado en el 기도합니다. nombre de Jesús. 아멘. Amén. 주님을 살아계신 하나님 아버지, Padre que estás vivo, el día de hoy nos has llamado en este lugar para poder entregarte el culto y te damos gracias por ello. Ayuda, Señor, a poder entregar un culto en espíritu y en verdad, y recíbenos a cada uno de nosotros. Ayuda, Señor, a revestir de tu sangre y haz que podamos venir delante tuyo. Y ayuda, Señor, que todos nosotros podamos ser dignos siendo la novia de Cristo. Padre Dios, nuestra iglesia ha tenido diferentes dificultades a través de algunas personas y ayuda, Señor, para que nosotros podamos salir de esta dificultad y así nosotros podamos triunfar y así que nuestra iglesia pueda estar restaurada. Padre Dios, dale la paz y la salud y al obispo y también dale la sabiduría, el conocimiento y el poder de tu palabra.
y ayuda, Señor, que dale también la sabiduría para poder llevar el ministerio. Y ayuda, Señor, que todos nosotros podamos tener un solo corazón y una voluntad junto con el obispo, y así todos, Señor, podamos ser unos, siendo misericordiosos, fieles y fuertes. Y ayuda, Señor, nosotros somos esa iglesia en el cual desea venir delante tuyo, que esté lleno de la oración y la alabanza. Damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. 날이 저물어 갈 때 빈들에서 걸을 때 그때가 하나님의 때 내 힘으로 안 될 때 빈손으로 걸을 때 내가 고백해 여호와 이래 우리 모인 이곳에 주님 함께 계시네 누리네 아버지 은혜 적은 떡과 물고기 내 모든 걸 드릴 때 모두 고백해 여호와 이래 주가 일하시네 주가 일하시네 주께 아끼지 않는 자에게 주가 일하시네 주가 일하시네 신뢰하며 걷는 자에게 주가 일하시네 주가 일하시네 주께 아끼지 않는 자에게 주가 일하시네 주가 일하시네 신뢰하며 걷는 자에게 신뢰하는 자에게 신뢰하며 걷는 자에게 주가 일하시네 하나님 아버지, Padre Dios, te damos gracias por el día de hoy y así entregar nuestro culto y entregar este culto y también así entregar nuestras ofrendas. Padre Dios, debemos pedir por las personas que han dado el diezmo y ora junto con ellos y sus familias. Ayuda, Señor, que cada uno de ellos puedan tener tu bendición
y ayuda, Señor, que cada uno de ellos al obedecer, ayuda, Señor, para que cada uno de ellos puedan tener esa inspiración de sostener tu bendición. Padre Dios, también te queremos pedir por las personas que han dado la ofrenda de mensualidad. Ayuda, Señor, que ellos y sus familias que han entregado esta ofrenda, dale la bendición y obra junto con ellos y cada uno de ellos, Señor, que han llevado tu promesa y así cada uno de ellos han amado tu iglesia. Ayuda, Señor, que tu guía y tu ayuda pueda estar en cada uno de ellos. Y también te queremos pedir por las personas que han dado la ofrenda de agradecimiento. Ayuda, Señor, que cada uno de ellos y sus familias puedan recibir tu bendición y así puedan vencer las artimañas del diablo a través de la gratitud. Y ayuda, Señor, que en esta hora, a través de todo, Señor, esas ofrendas, Señor, pueda usarse por tu gloria y por tu iglesia y así puedan confesar lo que es tuyo. Y ayuda, Señor, que todos ellos puedan tener esa bendición del cielo. Le damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Les bendigo en nombre de Jesús a cada uno de nuestros miembros con ofrendado delante de nuestro Dios. You are here.
하나님의 말씀은 La palabra de Dios, Efesios 5, versículo 31 hasta 33. Efesios 5, versículo 31 hasta el 33. Vamos a leer todos juntos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la Iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. Amén. En esta hora oremos todos juntos antes de escuchar la palabra del Señor, por el obispo y por cada uno de nosotros. 하나님 아버지 하나님께서 오늘 우리를 또 사랑하여 주셔서 오늘 또 예배 가운데 또 하나님 말씀을 들을 수 있는 신령한 시간, 복된 시간을 허락하여 주심을 감사합니다. 오늘 또 온 교회 가운데 하나님 말씀이 또 들려지고 역사하도록 함께하여 주시옵소서. 오늘 또 하나님 말씀의 대언자로 세우신 또 감독님 하나님 함께하여 주셔서 감독님께 또 말씀의 지혜와 또 말씀의 지식과 말씀의 능력을 주시고 성령으로 하나님 말씀을 교회 앞에 담대히 증거하도록 함께 하시고 역사하여 주시옵소서. 우리 모두는 또 감독님의 말씀을 또 받되 사람의 말로 듣지 않게 도와주시고 하나님께서 감독님을 통하여 교회 앞에 주시는 하나님 말씀으로 우리 모두가 아멘하게 하시고 깨닫게 도와주시고 순종할 거룩한 능력이 있도록 역사하여 주시옵소서. 감독님 항상 강건함을 주시고 또 주의 평강 가운데 오늘 또 담대히 주의 말씀을 증거할 수 있도록 함께 하시고 역사하여 주시옵소서. 하나님 아버지, Padre Dios, te damos gracias por ese día santo y deseamos recibir tu palabra y derrama tu gran poder en tu siervo. Y allá, Señor, que no le falte nada al llevar tu palabra. Y allá, Señor, que todos nuestros miembros en este momento al recibir esa palabra de vida puedan ser conmovidos grandemente. Obra junto con nosotros y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. El matrimonio de los cristianos es una imagen del principio de la providencia, de la salvación llena de la gracia de Dios. Dios no quiere que tratemos el matrimonio de los cristianos de manera descuidada y ni que tomemos esas decisiones sobre este asunto según nuestro propio criterio. El matrimonio es un sistema que Dios ha otorgado a la humanidad y comprender correctamente el significado con el cual Él nos lo ha dado a nosotros es muy importante para nosotros los cristianos. Y por un lado, el matrimonio es una plataforma fundamental que Dios ha preparado para concedernos la bendición y prosperidad. Es el fundamento sobre el cual Dios nos ha otorgado esta bendición y prosperidad. Y por otro lado, el matrimonio también desempeña un papel que nos guía y nos conduce hacia el misterio de su amor y misericordia hacia nosotros. Y esto es en un nivel espiritual en el cual así nosotros podemos conocer el misterio de su amor y misericordia. Y si nosotros llegamos a entender plenamente estos aspectos, podremos reconocer este tercer punto con claridad, y es que el matrimonio de los cristianos no se limita solamente en la unión visible entre un hombre y una mujer, sino que va más allá de esa apariencia externa, y el matrimonio abre un camino para que la bendición de Dios se manifieste en ese hogar.
Y esto es algo que podemos deducir con claridad. Y si vemos la palabra que hemos leído el día de hoy y algo que podemos conocer primordialmente, que es una unión incrementable. Y nos está enfatizando acerca de esto. Y si vemos el versículo que hoy hemos leído, es algo que nosotros hemos conocido y es esa palabra que encontramos en Génesis, en el cual el hombre y la mujer tienen que dejar a sus padres y así formar una sola carne y así formar una familia. Y está explicando sobre este principio. Pero si vemos esta palabra, es algo que podemos ver exactamente en la palabra en Efesios 5:31 que hoy hemos visto. Y podemos ver que casi es así de igual, que no se pueden diferenciar. Esa palabra de Génesis vuelve a aparecer en Efesios. Pero entonces, ¿qué es lo que está tratando de decir esto? ¿Por qué será que esta misma palabra aparece en Efesios, vuelve a aparecer? Y es algo que el día de hoy tenemos que ver cuidadosamente. Podemos ver que acá dice dejará. Cuando dice que dejará, significa que dejará a sus padres. Y si vemos a los padres, o sea, la familia que ellos formaban, era una unidad que era fuerte, pero ahora dice que dejen, o sea, a sus padres y se separen de ellos y así formen una nueva entidad, un nuevo ser al encontrarse con su pareja. Entonces dice que es cortado y luego es unido nuevamente. Y luego usa acá la palabra se unirá, pero entonces acá significa se unirá, significa que será apegado con pegamento. Y lo que se forma es que dice que será una sola carne. Y así es como completa esto. Pero entonces acá lo que dice que es una sola carne, esto significa que es algo que no se puede separar. Que, o sea, está enfatizando esa carne, que es solamente una carne que no se puede separar. O sea, que el número solamente es uno. La cantidad es una y no se puede separar más. Y no debe de separarse. Y está enfatizando sobre este punto. Entonces, cuando dice una sola carne, acá pareciera, y lo hablamos nosotros como si fuera algo una parábola, pero entonces tenemos que ver que esto es algo que no se puede separar. Lo que está diciendo es permanente. Y por eso, la palabra que hoy hemos visto el día de hoy, esa unión que tiene el hombre y la mujer, no es simplemente que ahora se convierten en compañeros de la vida y así ahora viven sus vidas en una misma dirección, sino que está hablando de que esta unión realiza un propósito más profundo, en un aspecto mucho más profundo que eso, y tiene ese significado. Por eso, al menos en cuanto en que ellos forman esa unión en el matrimonio, entonces podemos ver que ahora a través de esto se le ha otorgado una gran responsabilidad y el matrimonio existe una fuerte obligación que vincula a ambos más que antes. Entonces uno cuando antes estaba en los padres, dentro de los padres, y cuando vemos ese grupo, o sea, esa familia, esa entidad, entonces en cierta parte uno puede actuar como uno desee con la libertad, pero ahora al unirse con su pareja, ahora podemos encontrar que existe ese deber real en la responsabilidad y en su deber. Y podemos ver que a partir de ese momento, esa persona, uno ahora debe sacrificarse por esa responsabilidad y deber que le ha sido dada. Y entonces esto fue acorde al plan de Dios a través del diseño de Dios y este matrimonio que fue formado por Él. Por eso esa unión es algo muy importante y esto en sí, el hecho de que hayan sido unidos en uno, o sea, unidos y han sido unidos con gran fuerza. Esto podemos encontrar que tiene un significado muy importante
¿Y qué es eso importante que está diciendo que no se puede separar? Es algo incrementable. Y hemos hablado suficientemente del hecho de que el matrimonio es algo incrementable. Y además, esta unión debe mantenerse por la naturaleza misma del amor, lo que implica una gran responsabilidad, amor, deber y compromiso. Pero el hecho de que en el matrimonio, en que un hombre y una mujer se vayan a casar, esto no puede sostenerse únicamente con el afecto mutuo que pueden tener o por una emoción del momento. Y tampoco puede reducirse a una decisión basada a una necesidad temporal con un propósito específico. El matrimonio es una unión con un significado más profundo que todo esto y trasciende a estas condiciones superficiales. Por eso en el pasaje del día de hoy enfatiza en primer lugar la profunda unión, una unión absoluta e inseparable. Y luego, en segundo lugar, está hablando que la unión implica, o sea, es necesario su permanencia. El matrimonio es algo que nadie puede destruir y este vínculo debe perdurar hasta el final. Y todas las características esenciales que contiene esto está en una sola expresión, que es los dos serán una sola carne. Pero entonces si vemos en Génesis, esto se expresa en una sola oración y algo muy simplemente, pero entonces podemos ver que ahí no tiene esas palabras no tienen mucho contenido. Sin embargo, lo importante es que cuando la humanidad fue creada, en la creación, podemos ver que Dios presentó pues ese sistema pues que es el matrimonio a las personas, y en ese momento se presentó de una manera muy sencilla sin tener mucha información detallada, pero deja claramente establecido que su característica esencial es una unión absoluta y perfecta. Pero entonces a partir de ese momento el hombre ha vivido sin pensar con profundidad qué significa esto. Pero esa característica esencial que tiene, o sea, que es una unión absoluta, es algo muy importante. Y este misterio que tiene, el contenido interior que tiene esto, que al principio pues puede parecer que fue descrito de una manera muy simple, a esto nos muestra que esa palabra en Génesis y el contenido que tiene dentro de esto es mucho más profundo de lo que nosotros imaginábamos. Pero entonces, ¿qué significa esto? Uno piensa, sí, los dos dejarán sus padres y serán de una sola carne. Pero luego, entonces uno no conocía esto, pero luego al venir en Efesios, uno conoce el significado de esto, de que esto tiene un significado espiritual y es especial. Y si vemos en la palabra en Génesis 2:24, nos muestra que pues el gran misterio que estaba implícito en este solo versículo y que finalmente fue revelado completamente en Efesios. Y esto se realiza a través de la revelación de Dios. Pero entonces, en primer lugar, ¿qué es lo que está diciendo esto? Que el matrimonio de los cristianos se presenta como el modelo, o sea, cómo debe llevar el matrimonio de los creyentes, y está diciendo esto como su mandamiento. Sin embargo, lo más importante que debemos reconocer en el pasaje de hoy es que el plan de Dios estaba oculto. El plan de la redención de Dios. Esto, y aunque puede parecer algo muy simple y puede parecer un mensaje antiguo y algo sencillo del pasado, pero en realidad contiene de manera íntegra las obras que Él llevaría a cabo. Esto estaba escondido y por eso la voluntad de Dios ha permanecido intactamente desde el principio y seguía existiendo y obrando continuamente sin cambiar a lo largo del tiempo. Y lo que ha permanecido sin cambiar y ha llegado hasta el día de hoy y por lo menos hasta la época de Efesios, ¿qué era esto? Era la verdad de Dios. Está hablando sobre los planes que Dios
iba, pues el plan es que Dios iba a llevar y cuál era el sacrificio que Él tuvo que tener y también con qué misericordia Él tuvo que salvar a la humanidad. Todos estos significados profundos han estado contenidos en su voluntad y a través de la historia de la humanidad. Estos planes han sido llevados y progresados para que puedan ser cumplidos. Pero entonces, cuando hablamos sobre esa unión y cuando nosotros hablamos sobre ese sistema que es el matrimonio, tenemos que saber cuál es la posición que Dios tiene acerca de esto, cómo Dios verá esto. Y esto es esta posición fundamental que tiene, que es que Dios se complace del matrimonio, pero del matrimonio, pero Él aborrece el divorcio. Hicimos la palabra en pantalla, podemos ver de que en el Antiguo Testamento dice que Él aborrece el repudio. Entonces acá está, cuando dice repudio está hablando en divorcio, que Él aborrece el divorcio. Y es esa palabra que está diciendo Dios a Israel. Dice, aborrezo el repudio y a que cubre la iniquidad su vestido. Pero entonces, ¿cuál es la razón por la cual declara esta palabra que puede parecer algo compleja y que tiene mucha historia detrás de todo esto? Pero si les digo el contexto de esto, es que Dios estaba reprendiendo la corrupción de la sociedad judía en la cual en ese tiempo abusaban de la ley de divorcio, que ignoraban así el derecho de las mujeres y el derecho de las mujeres a la felicidad y a la supervivencia. Y en medio de esta situación, Dios estaba expresando claramente que Él aborrece el divorcio. Y podemos ver que muestra cuánto Él rechaza esto. Y pueden entender que este es el contexto histórico que tenían esto. Pero lo importante que nosotros podemos entender acerca de esto es que Dios no desea el divorcio. Dios nunca ha deseado el divorcio y Él ha establecido el matrimonio como algo incrementable, pero los seres humanos en ciertas ocasiones creen que pueden romperlo, intentan de hacerlo y Dios no se complace con la cultura humana que permite la ruptura del matrimonio. Él ha diseñado el matrimonio como algo que no se puede romper, pero el hecho de que las personas lo hagan, Él rechaza esto y Él, aunque haya establecido esto que es algo incrementable, pero el hecho de que levantar esto es un acto incorrecto. Pero ¿por qué será que Dios entonces odia el divorcio? No es simplemente por el hecho de que se casen y luego inmediatamente ¡ay, divorciémonos! O que si fuera algo inmoral o que venga de un sentido de justicia. No está hablando que Él odia el divorcio de esta manera, sino que la razón por la cual Dios odia el divorcio es que el matrimonio es algo que Dios ha dado como bendición a las personas, como una prosperidad y el bienestar para el hombre, pero a ellos han faltado el respeto a esto e incluso Dios, esas personas, y luego en segundo lugar, las personas, al usar el divorcio, las personas no han valorado y no ni siquiera respetan, la importancia y el potencial que tiene el matrimonio. Por eso, esto es lo que Dios, menosprecia y no gusta. Y algo que nosotros hoy en día podemos conocer es que hay muchas personas que se casan simplemente porque los otros lo hagan o porque es lo que la sociedad espera o porque piensan de que hay algo que pueden obtener a través del matrimonio. Pero entonces, por eso tratan el matrimonio de esta manera. Y al poner estos motivos por encima del verdadero propósito del matrimonio, estas situaciones del divorcio ocurren muy fácilmente. Y las personas entonces se casan también basándose solamente en sus sentimientos, en la atracción o de pronto el deseo porque se sienten solos o porque la idea de que el matrimonio les puede ser beneficiosos de alguna manera. Sin embargo, esto es una codicia, es codicia. Cuando los sentimientos que inicialmente tienen desaparecen,
desaparecen, ¿qué es lo que va a ocurrir? Entonces se dará cuenta de la realidad de que ahí no había nada, que estaba vacío. Y también pensó de que el matrimonio pues podrá pues llenarlo las cosas que deseen. Pero entonces si estas cosas no lo llenan, entonces se decepcionará acerca del matrimonio y ahí comenzará a surgir en él la idea de separarse, del divorcio. Pero entonces, ¿por qué será que esa persona piensa en la idea del divorcio? Es por esa caída del hombre, es por esa costumbre pecaminosa que tiene el hombre. Y ese es el problema que tiene el hombre y ese es el punto en el cual Dios resiste. Y si vemos a lo largo de la historia de la humanidad, a esas malas costumbres de los humanos, a esa caída pecaminosa de los hombres, ha causado a diversas injusticias sociales y ha generado esas culturas destructivas dentro de la sociedad. Y en particular en relación con el tema del día de hoy, los derechos de la supervivencia e igualdad de las mujeres han sido continuamente desafiados y pisoteados debido a esta costumbre pecaminosa, esta caída del hombre. Y en pocas palabras podemos decir el pensamiento centrado en los hombres, el menospreciar y oprimir a las mujeres, el hecho de que pues el hombre, la ideología de que la superioridad masculina, esto es algo que nosotros podemos ver que ha dominado en casi toda la historia de la humanidad y fue solamente recientemente que comenzó a cambiar esta situación. Por lo tanto, el matrimonio debería ser un verdadero canal de la bendición, pero a lo largo del tiempo ha sido mal utilizado y se ha convertido en un objetivo de manipulación debido a la codicia y los deseos corruptos de los hombres. Ha sido tratado de esta manera, pero el matrimonio también ha sido visto como algo que pueden abandonar y es como una carta bajo la manga en que pueden pues usar cuando lo deseen, pero así no es como deberíamos de pensar. Cuando nosotros entramos en el matrimonio o tratamos acerca del matrimonio, tenemos que saber que ahí está la ley que Dios ha determinado. Y lo que puede llenar los deseos del hombre no es el matrimonio, sino que el matrimonio es el camino que Dios ha diseñado personalmente para que así el hombre pueda obtener la verdadera felicidad y bendición. Y por eso, acerca del divorcio, la posición que Dios tiene es que Él aborrece el matrimonio. Sin embargo, sorprendentemente, la Biblia muestra que Dios en ciertos casos permite el divorcio. Y en primer lugar, antes de decir esto, debemos entender que hay situaciones especiales que Dios permite el divorcio. Existen estos casos y a través de esto también podemos ver de que Él también perdona esa acción del divorcio, pero esto no significa que Dios considere el divorcio como algo aceptable o justo. Su posición sigue siendo firme acerca del divorcio, que es que Él no lo desea, pero en el hecho de que Él permite el divorcio en alguno de los casos, no es porque esto sea considerado como algo correcto, sino más bien como una respuesta a las faltas y los pecados de las personas. Y es algo similar como Él tiene que perdonar el pecado cuando sí es necesario. Y Dios odia el pecado y también Él odia el divorcio. Por lo tanto, no debemos pensar que el divorcio es algo que nosotros podemos hacer muy natural y obviamente, según la enseñanza de la Biblia, el divorcio no es aceptable como principio. Incluso en ocasiones donde su pareja haya cometido un grave error e incluso llega pues a la infidelidad,
a ese pecado serio en el cual que no debería hacer, aunque llegue a hacer esto, llegue a hacer pues a la fornicación, esto, el adulterio, esto no debería pues llevarse a la venganza, que sería el divorcio. Eso no se debe tratar a la ligera. O sea, esa no debe ser la primera respuesta de esto. Y pues aún no debemos apresurarnos a tomar la decisión del divorcio. Y además, no debemos actuar de esa manera. ¿Por qué? Porque las consecuencias espirituales del matrimonio son muy graves. El matrimonio es un asunto espiritual. Es una estructura en que determina la situación espiritual de una persona, incluso el camino en el que uno debe seguir en su futuro. Por lo tanto, debemos ser muy cuidadosos al considerar la separación, ya que esto puede incluso alternar y afectar en muchas cosas, y especialmente en nuestra vida espiritual. Y de la misma manera como Cristo no nos abandona a nosotros, incluso cuando nosotros pecamos, nosotros siendo esposos o siendo esposa, entonces aunque mi pareja pueda hacer un error, la verdad no podemos pensar fácilmente o no deberíamos pensar en el divorcio, sino que primero debe haber el perdón. Todos nosotros estamos recibiendo el perdón a partir de que creemos en Jesús, y la vida que nosotros vivimos día tras día, el día de ayer al día de hoy, el día de hoy hasta el día del mañana. Entonces, si nosotros podemos tener la paz y ir hacia adelante, ¿por qué es esto? Es porque recibimos ese perdón. Nuestra vida completa es el tiempo del perdón, que recibimos el perdón. Y si vemos a Israel, Dios permitió el divorcio a Israel, y hay esos casos que Él lo permite. Y si vemos a Israel, Él traicionó a Dios continuamente. Israel fue infiel hacia Dios. Y cuando habla sobre la infidelidad, estoy hablando en la fornicación espiritual, y en el cual pues también el Antiguo Testamento habla muy claramente acerca de esto. Y si vemos, Dios escogió a Israel como su pueblo, y ahí podemos ver de que Él entrega con su amor ferviente y tiene esa determinación de hacerlo. Y así es como podemos ver en la palabra en pantalla, que dice: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongue mi misericordia. Esto no significa de que haya decidido solamente una vez, sino que Él, al decidir amar, Él derrama todo su amor hacia Israel. Pero entonces, a pesar de esto, podemos ver que Israel, incluso al ver ese amor de Dios, ellos fornicaron espiritualmente continuamente. Pero entonces Dios les volvió a dar la oportunidad alentándoles de que no volvieran a hacer esto, y les advirtió, pero de todas maneras ellos echaron a Dios. Pero entonces finalmente un día Dios permite el divorcio a Israel. Decide en divorciarse de Israel. Y dice: yo la había despedido y dado carta de repudio, carta de divorcio. Y esto se refiere a una cláusula dentro de la ley de Moisés que permite el divorcio al darle ese certificado de divorcio, esa carta de divorcio. Sin embargo, acá está diciendo que que Israel fue infiel y traicionó a Dios, e incluso Judá, que es su hermana, también hizo lo mismo. Y podemos ver que el corazón de Dios está angustiado y la situación se está volviendo cada vez peor.
Pero entonces, obviamente, eso no significa de que Él haya terminado con Israel completamente, sino que más adelante dice que Él dejó a pocas personas. Pero si vemos en este contexto que estamos viendo, entonces podemos ver de que ellos menospreciaron, o sea, ese tiempo en el cual que había sido dado para ellos, y ellos abandonaron a Dios. Y Dios, aunque les haya perdonado una y otra vez, y al verlos a ellos o para perdonarlos, no estaban ahí porque se habían ido. Entonces, ¿qué significa esto? Que es la muerte, y esto se ve como la muerte de Israel. Pero entonces, ¿qué significa esto? Si vemos, toda la nación había destruido, Israel fue derrumbado, incluso Judá, o sea, no existe ese pueblo. Y o sea, aunque hayan residen a esas personas, pero dice que ha muerto, o sea, que ha terminado ya esto. ¿Por qué? Porque no hay nadie que se haya arrepentido, sino que todos ellos llegaron hasta ser prisioneros. Y si vemos, la fe del Antiguo Testamento llegó a un fin. Y si vemos en el libro de Hebreos, se menciona que un testamento no tiene valor hasta que la persona haya muerto. Y en este contexto está hablando, se refiere a la muerte de Israel. Y lo que lo que amarra al matrimonio ha terminado, y por eso ahora ellos no están dentro de ese matrimonio. Ahora ya se ha rompido esto, y ese es el matrimonio de la tierra. Y si vemos el matrimonio, cuando dice tú y yo vivamos por toda la eternidad, y obviamente no va a vivir por la eternidad, sino que termina hasta que uno muera, que una persona muera. Por eso es el matrimonio en la tierra, es terminado de esa manera, y así tiene que tomar toda su responsabilidad y deber. Y por eso de esa manera, pues ese divorcio de Dios no era un divorcio eterno, y es en medio de esa relación. Estoy hablando sobre la relación que tuvo con Israel. Pero entonces Israel, él no se arrepintió, sino que siguió fornicando. Y así, de esta manera, Dios declara el fin de esa relación. Y así es como permite, o sea, da la carta de divorcio. E incluso si vemos en otros versículos en la Biblia, dice, digamos, por ejemplo, si el incrédulo sea incrédulo la esposa o el esposo, acá parece que es el esposo, digamos si el esposo que era incrédulo, entonces si decía dejar a su esposa creyente, entonces le dice que la deje, o sea, que lo deje. Y podemos ver que es algo impactante porque habla sobre el divorcio. E incluso también en la Biblia sigue hablando sobre el divorcio, y es algo que que continúa, y es el versículo que vemos acá que podemos ver esto. Por eso, entonces, podemos conocer de que el divorcio es algo que sigue ocurriendo. Y esto no es porque Dios lo haya permitido, sino que lo único que puede separar es solamente la muerte. La muerte es lo que Dios, o sea, permite para que se puedan separar. Y ese matrimonio que Dios diseña es algo que no se pueden separar, apenas solamente la muerte. Por eso, entonces, de la misma manera, la unión de Cristo y la iglesia es algo que nadie puede separar. Pero entonces, ¿cómo las personas, entonces cuando ven que la iglesia y Jesús es separado, entonces inconscientemente piensan, entonces también uno se puede separar, entonces, y esos malentendidos que tenemos entonces pueden llegar a influenciar, es lo que el entendimiento de Dios. Pero tenemos que saber que Cristo y la iglesia nunca se separan. Incluso si nosotros vemos en la relación entre los esposos, que fue descrito como a la iglesia y la iglesia y Cristo. Entonces, a través de esto podemos saber que incluso esto es algo que no se separará. Pero entonces, si nosotros nos hemos unido a Cristo, es algo que tenemos que recibir con gran gozo.
Pero como les decía, hay solamente un solo caso que se permite el divorcio. El divorcio es algo que no se puede separar, pero entonces dice, así como no son ahora dos, sino son una sola carne, y lo que Dios juntó no lo separará el hombre. Pero entonces cuando Jesús había dicho acerca de esto, ¿qué fue lo que los fariseos habían dicho? Pero entonces Moisés pues ha dado carta de divorcio y entonces se pueden así divorciar. Y porque Dios, pues así fue la ley de Moisés. Pero entonces, ¿qué es lo que está diciendo usted? Pues, o sea, está contraatacando a Jesús diciendo qué es lo que está diciendo usted. Pero si vemos ¿qué pensaría el Señor al respecto de todas estas cosas? Es que a través de este sistema en realidad lo que sucedía era que los hombres abusaban de sus esposas. Y como el divorcio era permitido, aquellos que querían separarse lo hacían muy fácilmente, incluso utilizaban presión o incluso amenazas para lograr que sus esposas, o sea, para poder separarse de sus esposas. Y en estos casos era un gran sufrimiento para las mujeres y por eso se divorciaban muy fácilmente. E incluso a menudo pues oprimía los derechos de las mujeres. Pero entonces Jesús ve con gran desaprobación esta tradición cruel e irracional de los hombres. Y en este contexto, Él reprende claramente esta situación y dice, yo les estoy diciendo que el divorcio no es algo permitido, pero el hecho de que en la era de Moisés se permitió pues el divorcio fue una medida en el cual que ha sido dado para que así pueda salvar a las mujeres de la crueldad de ustedes. Pero entonces, como ustedes eran tan crueles, entonces así se permitió pues el divorcio, pero en realidad Dios no desea el divorcio. Pero a pesar de eso, por muchos años, los judíos, la verdad, defendían y abusaban sus acciones a través de esta ley del divorcio. Y decían, pero yo no hice nada malo, pero yo ya me divorcié. Entonces, ellos tenían esa actitud que tenían ante Dios. Pero si les vuelvo a decir, el certificado de divorcio, la carta de divorcio, aunque fue establecida a través de Moisés, fue simplemente una medida de urgencia para proteger a las mujeres que habían sido abusadas y protegerlas de las malas acciones de los esposos. ¿Por qué? Porque al momento en que recibe la carta de divorcio, es divorciada y entonces se divorcia, entonces sí puede volverse a casar, pero esto no se considera como adulterio, sino que sin preocuparse por el pecado puede volver a casarse. Y si vemos esto, era el único caso que Dios permitió el divorcio. Pero entonces, obviamente, si alguien muere, a uno de los dos, el esposo sea la esposa, entonces será divorciado automáticamente. Pero a partir de esto, o sea, aparte de esto, ahí podemos encontrar sobre el divorcio en el caso en el que tiene misericordia y piedad, en el cual los salva por tener misericordia. Entonces, pues el divorcio no es algo que se hace porque la pareja hizo algo malo. O sea, no está hablando de eso. Esto no va acorde a la voluntad de Dios. Y ahora si vemos un ejemplo, es algo que nosotros podemos ver en el mensaje que Oseas, el libro de Oseas nos dice. Dios había usado a Oseas como un profeta y le ordenó de esta manera a Oseas diciéndole, tú cásate con esa mujer. Por eso Oseas se casó con Gomer.
Pero esta mujer comenzó a cambiar y comenzó a adulterar. Pero entonces esto comenzó a empeorar tanto que pues adulteraba todos los días y era una mujer que no podía evitarlo y llegó hasta el punto de prostituirse, o sea, llegó a la prostitución. Pero entonces a él, Oseas, había proveyó muchas cosas a comer, como esposo, las riquezas y muchas cosas. Pero incluso en medio de esto, ella, la esposa, había dicho de que la persona que estaba adulterando le había dado todas esas riquezas y le habían dicho mentira. Pero entonces podemos ver que al final, pues ella llegó a la ruina completa, su cuerpo y también en su conciencia. Pero si vemos a Oseas, cómo tuvo que actuar en esas acciones de su esposa. Tuvo que seguir el mandamiento de Dios, pero ¿qué fue lo que Dios dijo? Tú sigue amando a tu esposa Gomer, perdónala, continúa perdonándola y amándola. Y ese era el mandamiento continuo de Dios. Pero entonces ella, cada vez que pecaba, entonces tenía que perdonarlo una y otra vez. Y para él era un tormento que no podía pues sostener. Pero si vemos a la propia vida que él estaba viviendo, ¿cómo era? Era algo realmente desgarrador. Y pues, ¿será que estoy viviendo en la realidad o no? Y a pesar que tenía esas profundas heridas, tenía de todas maneras que amar y perdonar. Y al mirar su vida llena de esas tragedias y golpeado y herido, pero él a partir de ese momento comenzó a comprender, a entender el corazón de Dios. Y en ese momento experimenta el sufrimiento de tener que soportar la traición de su esposa, o sea, Israel, y Oseas lo vivió a través de su propia vida. Y luego Dios le concedió ese rol de profeta y así con el corazón sincero de Dios, él proclamó ese mensaje a Israel. Y Oseas siguió esas instrucciones de Dios y va a su esposa y jura amar con gracia y misericordia hasta el final a su esposa y la convence y ahora la compra, o sea, tiene que pagar la suma de un dinero para poder rescatarla. Y así la la trae a su casa y después de ese momento le da la oportunidad de arrepentirse y luego la trae a su casa. O sea, la trae a su casa. Y podemos ver esto es la manera, o sea, esto refleja ese perdón de gracia que Dios tuvo hacia la traición continua de su pueblo. Y podemos ver que más adelante Dios restaura el matrimonio de Oseas y Gomer y al mismo tiempo da esa promesa a Israel que dice, yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia porque mi ira se ha apartado de ellos. Y luego pues ya vuelve a decir a Israel, yo seré a Israel como rocío, él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Está hablando sobre esa palabra hermosa de la primavera. Y es la manera como Dios ama a su pueblo y de la misma manera la manera como Cristo ama a la iglesia y al mismo tiempo es como la manera como los esposos tienen que amar a sus esposas, esos cristianos. Y Dios, el Señor, no es alguien que nos abandona a nosotros, pero lo que nosotros necesitamos es el arrepentimiento. En todo momento necesitamos el arrepentimiento. Pero entonces, por ejemplo, hay un esposo, pero entonces si su esposa, digamos, es infiel y es desleal, y es igual como la esposa de Oseas, Gomer,
y pues llega a esa caída completa. Pero esto no se debe tratar como si estuviera como una venganza, sino que hay algo que debe entender antes de todo esto. El esposo debe darse cuenta de que si contamos, o sea, si miramos la magnitud de la transgresión que él ha hecho ante Dios, no se puede comparar lo que su esposa ha hecho hacia él. O sea, lo que él ha hecho contra Dios ha causado un dolor mucho más grande a Dios y un sufrimiento mucho más grande a Dios a comparación con ese sufrimiento que está pues sintiendo por su esposa. Por eso tiene que entender a este hecho que ha causado un gran dolor a Dios, y esa es la enseñanza que nos está diciendo el libro de Oseas. Y el perdón que nosotros hemos recibido de Dios en realidad es un gran amor y con un gran corazón de misericordia nosotros estamos disfrutando de su benevolencia. Y uno puede decir, ay, pero yo también perdono bien a las personas, yo soy una persona piadosa. Puede pensar de esa manera, pero queridos hermanos, Dios tuvo que aguantar muchas cosas de nosotros y tuvo que soportar ese gran dolor. Y Él sostuvo todas esas cosas por nosotros. Y esto en sí, todo esto, ese es el contenido que tiene el misterio de Dios. Y dice que este misterio fue oculto. Y si vemos en el versículo, ahora Efesios 5:32, dice que es el misterio, y el misterio es algo que nosotros hemos visto varias veces en Efesios. ¿Qué significa misterio? Es algo que ha sido escondido antes, pero está hablando sobre el contenido y el plan de Dios que ha sido revelado a través de Jesucristo. Y nosotros al ver a través del capítulo 3, o sea, Efesios capítulo 3, hemos hablado acerca de esto. ¿Y cuál es el contenido de este misterio? Y si vemos fundamentalmente, es que a través de pues esa redención de Jesucristo, nosotros vemos de que los gentiles que no eran anteriormente reconocidos, ahora ellos y los judíos, o sea, algunas partes de los judíos ahora se han convertido en uno, o sea, los gentiles y los judíos se han unido y ha sido creado ese nuevo hombre, o sea, que ha vuelto a nacer, ha sido creado, y a esto se manifiesta a través de la unión de la iglesia. Y así la iglesia que se ha unido a Cristo, ahora será Dios, o sea, el Señor hará esa obra de restaurar pues todo el universo en todas las cosas, y ahora la iglesia da esa gran contribución a esta obra, y podemos ver de que todos los ojos ahora están puestos en la iglesia. Y si vemos este gran plan que había, y nosotros anteriormente éramos pecadores, en el cual que seguíamos esa naturaleza pecaminosa, pero ahora nosotros, o sea, como iglesia, nos convertimos en el centro de todo el universo, y este es el gran misterio. Y dice que esto es la palabra que ha sido revelado como revelación. Y dice, grande es este misterio. ¿Y cuán grande es este misterio? Nosotros, siendo ese nuevo pueblo, nosotros siendo iglesia, ¿cuál es nuestra identidad? Ahora nosotros somos ciudadanos del cielo. Y también nosotros somos miembros de la familia de Dios, o sea, somos hijos de Dios. Ahora hemos entrado en la familia de Dios. Y entonces, ¿dónde estamos? Y se ven acá, y ahora nos guía a nosotros como familia. Y no solamente eso, sino que nosotros, siendo la iglesia, siendo uno, nos convertimos en la novia de Cristo. Y hay este gran misterio, y está hablando sobre de este nivel, y lo que se expresa en Génesis 2:24 no solo revela el principio de la creación, sino que también contiene un secreto sobre cómo el hombre se une a su esposa, convirtiéndose en una sola carne. Pero este principio no solo describe el matrimonio del hombre, sino que también está apuntando a ese misterio de cómo Cristo en el futuro se unirá a su iglesia como su esposa.
Y si vemos ese principio de la creación, podemos ver de que Él se sacrifica por las personas que se han traicionado, de que Él acepta y tiene ese plan de poder aceptar a esas personas una y otra vez. Pero entonces podemos ver ahí ese principio de la creación. No es solamente eso, sino que ahí podemos encontrar el sufrimiento de Cristo, su infinita misericordia y bondad, su amor que perdura a lo largo de los años, esa determinación de nuestro Señor de amarnos hasta el final sin traicionar, siendo paciente, amoroso, soportando toda nuestra salvación, y su responsabilidad, su dedicación, su sinceridad para poder restaurarnos. Y eso es todo el contenido de este principio. Aleluya. Y aquí está ese núcleo de la obra de la redención de nuestro Señor y nos muestra cuán grande es este misterio. Y es lo que el versículo de hoy nos está diciendo. ¿Quién de este hombre, o sea, cuál hombre en este mundo podrá ver esta gran imagen? Incluso era algo que las personas del Antiguo Testamento no conocían, sino que luego de lo que ocurrió cuando Cristo murió en la cruz en Golgota, ahí es donde comenzó a manifestarse ese plan de Dios que comenzó desde Génesis. Ese secreto que hacía escondido comenzó a partir de ese momento, o sea, había comenzado ese momento y ahora es descubierto luego de que Cristo hizo esto. Y este misterio no solo se refiere a la unión entre Cristo y su iglesia, sino que también está presente en el matrimonio de cada uno de nosotros. Y algo que nosotros debemos que pensar, si un cristiano se ha casado, esta persona está experimentando el amor eterno de Cristo, un amor que no hay separación. No estamos tratando de un matrimonio de la tierra, sino estamos experimentando el amor de Cristo y también estamos experimentando el sufrimiento de Cristo, su misericordia y su paciencia. Y estamos viviendo esto junto con Cristo. Y obviamente, aunque no podamos experimentar el sufrimiento de Cristo y de la misma manera como Él vivió y no pues el mismo grado, pero nosotros también estamos dentro de esa providencia espiritual de Dios. Y luego entonces si vemos en el versículo de hoy dice, mas yo os digo esto, ¿qué es lo que está tratando de decir esto? Si vemos en la palabra y en la cultura pues judía y griega en ese momento a esto se le dice cuando algo es concluido, pero entonces está diciendo, si aunque pueda haber otras interpretaciones, no, estas no son aceptables. Quita estas interpretaciones, sino que esa es la revelación. Tú no interpretes esto como tú quieras. Por eso dice, mas yo digo esto. Y aquí está hablando de que pues, el misterio de Cristo había sido interpretado varias veces, varias maneras, y se añadían muchas cosas, algo que se hacía en la sociedad judía. Pero está diciendo, ustedes no hagan eso. ¿Por qué? Porque esa es una revelación. Y si vemos la conexión entre Génesis y Efesios, ya se ha mostrado indirectamente en el Antiguo Testamento. Y en muchos versículos de la Biblia describe a Dios como el esposo, el marido esposo. E incluso si vemos también en Jeremías, también yo soy vuestro esposo. Y no solamente en el Antiguo Testamento, sino que también Jesús siempre había mencionado al novio y a la novia. ¿Y qué es lo que dice? Y si vemos en Oseas 2:26, en aquel dice Jehová, me llamarás, y sí, que dice esposo. Y entonces también aquí cuando habla sobre, pues acá dice, ¿acaso puede los que están en la boda ayunar mientras está con ellos el esposo? Pero entonces, ¿por qué será que dice estas cosas?
Entonces, si Cristo, si no es el novio, entonces ¿qué palabras pues no tendrán sentido? O sea, está diciendo que Cristo es el marido, el esposo. Y así la unión entre Cristo y la iglesia ha estado predestinada desde antes. Y por eso la relación matrimonial que se ha explicado a lo largo de todo esto refleja continuamente la relación entre la iglesia y Cristo, y el matrimonio como una imagen es como un código secreto que contiene la verdad sobre la unión entre Cristo y la iglesia. Y esta verdadera unión que el mundo no puede imitar, una unión genuina y sincera, está presentándose, o sea, es presentada como la figura, pues como el matrimonio. Y hace 2000 años Jesús murió, resucitó y ascendió al cielo, y luego al ascender al cielo y vino el Espíritu Santo, y entonces la iglesia de Cristo se convirtió en un nuevo hombre, una nueva creación, y así se convirtió la novia de Cristo, y así podemos ver que con toda Cristo se dedicó hacia la iglesia con todas sus misericordia, perdón, paciencia y amor. Y entonces a través de esto pues estamos verificando los diferentes significados de esta palabra, que esa relación, esa unión entre Cristo y la iglesia, esto es algo continuo en el cual que nos muestra en esa relación entre el hombre y la mujer al estar en esta tierra, al estar juntos hasta que la muerte los separe. Por lo tanto, la característica de la iglesia, que es que los esposos deben reflejar todas las virtudes que Cristo que tuvo hacia la iglesia, como el cuidar, proteger, la santidad y también la embelleciendo. Las virtudes de Cristo son aquellas que deben tener los esposos, mientras que las características de la iglesia muestra hacia Cristo son las que deben ser reflejadas en las esposas. Por lo tanto, la relación entre los esposos cristianos están intrínsecamente ligados con la relación entre Cristo y la iglesia. Están interrelacionados profundamente. Y ahora si vemos el siguiente versículo, el versículo 33, llega a la conclusión y está diciendo por lo demás, esto es una conjugación advertiva y lo que significa que acá está concluyendo con todo lo que está hablando desde antes y está concluyendo. Resumiendo todo lo que está diciendo, entonces podemos ver que el versículo 33 está hablando de lo que se ha comenzado desde el versículo 21 y está organizando por completo esa palabra. Dice, por los demás, cada uno de vosotros ame también a sus mujeres como a sí mismo, y las mujeres respeten a sus maridos. Y sé de que esta palabra es algo que estamos acostumbrados. Dice que cada uno de nosotros, de ustedes, que lo hagan. Y no podemos decir, esa es la palabra que le está diciendo a usted, no a mí. Y no le está diciendo así, sino es a cada uno de vosotros. Pero entonces, cuando las esposas no pueden decir, esa es la palabra de las esposas, a los esposos no es para mí, pero está acá diciendo que ustedes, las mujeres, también hagan esto, que todos tienen que cumplir con su deber. Y ahora si vemos en el versículo de hoy, dice que cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Y entonces podemos ver que acá dice amor y respeto, y entonces acá está hablando sobre también someterse, que las mujeres deben someterse, pero acá cuando dice respeto, no está hablando simplemente de reverencia, o sea, tener temor de esto, pero tampoco no simplemente está hablando sobre el respetar, solamente con respetar, sino que va un poco más allá de eso, que deben tener ese corazón respetuoso con un sentido de temor reverente. Pero entonces, ¿por qué tienen que hacer esto? Es como lo hizo la iglesia hacia Cristo, y no es que la iglesia tenga ese temor, Cristo me pegó, no es eso, sino que como ellos sienten ese amor y esa gracia de Dios y sienten esa gratitud, entonces tienen esa reverencia, ese temor dentro de ellos. Y así las mujeres, las esposas tienen que aprender esto y tienen que asemejarse y hacerlo. Aleluya.
Por eso, el matrimonio no es algo que nosotros podemos hacerlo como nosotros queremos y divorciarnos si lo queremos hacer. No está hablando de eso, sino que debemos recordar que en Cristo Dios ha mostrado su paciencia, su amor, misericordia y nos ha dado esa unión eterna, compartiendo su destino con nosotros. Y la verdad es que nunca debemos olvidar este gran misterio que nos trae el matrimonio, que es esto. Y espero que cada uno de ustedes, a través del matrimonio, ustedes puedan ser misericordiosos y perdonar a las personas. Y les veo en nombre de Jesús, que así sea. Aleluya. Ahora vamos a orar. En esta hora, cuando oremos, Señor, tú nos has puesto como a tu iglesia y tú te has peleado y te has esforzado para un espíritu como el mío, y te damos gracias por todo lo que has hecho. Y ayúdanos, Señor, no a olvidar dentro de nosotros a ese corazón de siempre servirte y siempre tener esa vida de temor, incluso en medio de ese matrimonio que nos has permitido. Y ayuda, Señor, que igual como tú, ayuda, Señor, que haya esa unión dentro de nuestra familia. Vamos a orar todos juntos. 하나님 우리 가정 인도하시고 도와주시옵소서. 주께서 우리에게 베푸시는 많은 은혜를 정말 섣불리 대하지 아니하고 주께서 정말 무궁한 세월 동안에 이루시라는 그 계획에 대해서 정말 소홀히 하는 마음을 갖지 않게 도와주시길 원합니다. 하나님 아버지, Padre Dios, ayuda, Señor, a toda nuestra iglesia que ha escuchado tu palabra el día de hoy, y ayuda, Señor, que todos nuestros miembros puedan, al recibir esa oportunidad del matrimonio, primero puedan recordarte a ti y podamos recordar que tú nos has amado para la salvación y te has esforzado para tener esta unión eterna con nosotros. Y ayuda, Señor, que a través de esta vida del matrimonio nosotros podamos abrir esa puerta de la bendición y así podamos tener esa unión eterna. Y ayuda, Señor, a prepararnos para esa unión eterna junto contigo y darles una gran gracia y prosperidad y felicidad a todos los que te temen. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Cuando tenemos nuestra vida de fe, hay momentos en el cual nos sentimos como fríos o de pronto pensamos de que no tenemos la fe. ¿O será que me he alejado de Dios? Pero tenemos que saber que esto no es así. Y aunque nosotros tenemos esas debilidades, obviamente hay esos aspectos dentro de nosotros, pero nuestro Dios nunca nos abandonará. Y aunque todos en el mundo se separan y se abandonan, pero nuestro Dios nunca lo hará con nosotros. Y espero que puedan depender de Dios, que tengan la esperanza del Señor y no duden de Dios. Y vamos a alabar todos juntos. 믿음과 삶을 살아내는 실력이 너무나 다른 내 모습을 볼 때에 이 모습도 주가 사랑하실까 자신 없는 내 모습 그저 주님 앞에 있네 나 같은 자도 사랑하 주시고 한 번도 나를 떠나지 않으셨네 아픔 속
소중하게 여긴 나 꾸짖지 않으시고 내 손 잡아주시네. 오직 주님만은 두려움 없네. 고난을 통해 날 만드심을 믿네. 주님만이 내 모든 것 되시네. 주의 강한 손 날 붙드시네. 오직 주님만의 소망이 내 삶을 통해 영광 받으시네. 주님만이 내 모든 것 되시네. 주의 선하심 나 노래하네. 믿음과 삶을 살아내는 실력이 너무나 다른 내 모습
이제는 Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos los miembros y en todos los bereanos que han rendido el culto por todos los siglos. Amén. 자, 오늘 우리를 받으신 하나님께 뜨거운 감사의 박수 올려드리겠습니다. Demos gloria delante de nuestro Señor que nos ha recibido el día de hoy. Queridos hermanos, gracias